Hola, shalom, shalom, familia del reino. Buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en esta mañana, en el Ministerio Fuente de Agua Viva, venimos a traerles esa noticia nueva, ¿por qué? Porque despertamos con Yeshua y al despertar con Yeshua, escuchamos su voz. Y esa voz que nos direcciona y esa voz que nos hace sentir el gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, sino que estamos con Él, estamos con nuestro amado, Él es el que nos acompaña. Así que para darle toda la gloria y toda la honra a Él, vamos a adorarle, vamos a levantar esa alabanza, porque solamente Yeshua es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es bueno todo el tiempo. Él es bueno, Alaba es a Yeshua, bondadoso. mi luz y mi rey. Me dio vida nueva, me llamó por mi nombre. Su amor no termina, su voz me llamó. Kadosh, Kadosh, Él es digno de honor. Yeshua, te doy mi alabanza, tu nombre es fuego que nunca se apaga. Roja Kodesh, ven y lléname, mi corazón es tuyo por siempre, amén. Cantamos unidos en todo lugar, de Sefarad hasta Jerusalén. Israel despierta, el león va a rugir, el Mesías vive, comienza a vivir. Yeshua, te doy mi alabanza, tu nombre es fuego que nunca se apaga. Ruja Kodesh, ven y lléname, mi corazón es tuyo por siempre, amén. Yeshua, te doy mi alabanza, tu nombre es fuego que nunca se apaga. Ruja Kodesh, ven y lléname, mi corazón es tuyo por siempre, amén. Por siempre, amén. Kodosh, Kodosh, los cielos proclaman gloria y fuerza al que viene en el Shem. No hay otro nombre, no hay otro rey, solo Yeshua, el siempre seré. Kodosh, Kodosh, los cielos proclaman gloria y fuerza al que viene en el Shem. No hay otro nombre, no hay otro rey, solo Yeshua, el siempre seré. Yeshua, te doy mi alabanza, tu nombre es fuego que nunca se apaga. Roja Kodesh, ven y lléname, mi corazón es tuyo por siempre, amén. Yeshua, te doy mi alabanza, tu nombre es fuego que nunca se apaga. Roja Kodesh, ven y lléname, mi corazón es tuyo por siempre, amén. Yeshua, te doy mi alabanza, tu nombre es fuego que nunca se apaga. Roja Kodesh, ven y lléname, mi corazón es tuyo por siempre, amén. Por siempre, amén. Por siempre, Amén, amén, amén. Así de maravilloso es Yeshua. Así de maravilloso es Yeshua, porque es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Y miren, vamos a compartirles el Salmos 11 y 12. Este es un himno de David. El Eterno es mi protector. No me digan que huya a los cerros, como si fuera un pájaro, dice. Fíjense en los malvados que se esconden en las sombras.
y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Pero el Eterno está en su santo templo, desde su palacio celestial, vigila a la humanidad entera. El Eterno pone a prueba a los justos, él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Sobre ellos dejará caer una lluvia de brasas de fuego y de azufre, encendido un viento caliente los acabará. El Eterno es justo de verdad y ama la justicia. Por eso la gente honrada, hab- eh, por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Miren qué maravilloso que es, ¿no? Porque vamos a dar una pequeña explicación de aquí de este Salmo 11, ¿no? Que la verdad que el Señor eh, nos muestra a nosotros cómo Él dice, he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí nos dice, como si fuera los pájaros, como si fuera un pájaro. Este es un consejo, ¿no es cierto? Que algunos hemos solido dar. ¿Por qué no te vas a otro lado? Salir a algún lugar para cambiar tu vida, para cambiar el ambiente, viajar, para alejarte de la gente, de las circunstancias familiares y eh, y quizás hasta profesionales, porque a veces dejamos hasta el trabajo, los problemas. Eh, pero ¿saben qué? Esto que es algo emocional, porque muchas veces es una actitud que no resuelve el fondo de todas las cuestiones, porque estaríamos escapando de la situación. Entonces no importa dónde uno vaya, uno nunca va a poder huir de sí mismo, porque muchas veces nosotros vemos que el problema viene de afuera, pero también nosotros podemos ver sobre nosotros mismos cuál es el problema que hay en nosotros. Por eso cuando decimos que le dieron a David ese consejo, no resolvería sus problemas. Y en nuestra sociedad, eh, que vivimos con esa cultura tan monótona, con ese mecanismo de que decimos, bueno, vamos, hacemos, y para huir de todo lo que nos rodea a nosotros, nos podemos sentar miren, yo por ahí digo, nos podemos llegar a sentar en algún lugar o en un auto para conducir eh, durante varias horas, más allá del cansancio físico que tengamos, puede resultar algo monótono. El volar en un avión también puede ser una experiencia distinta, pero si usted ha viajado por mucho tiempo a varios lugares, a un país o alrededor del mundo, puede que al verse en el aire, sin nada que ver o hacer, se convierta en algo monótono también. Entonces, en realidad nosotros creemos que es bueno y relajante alejarse de la vida que nos lleva así, como quien dice, a un activismo. Y miren, y yo les digo esto, ¿por qué?
porque muchas veces ese ruido, el tráfico, pasar tiempo eh, en lugares ruidosos, a nosotros nos alejan de ciertas cosas. En cambio, en pasar un tiempo en un lugar tranquilo, eh, es como que a nosotros también esa forma tranquila de relajar, de decir, bueno, hoy me voy a sentar, voy a entrar en shalom, eso también me va a hacer huir de los problemas o de algunas situaciones que hay que enfrentar. Entonces, uno también podría relajarse, pero por un tiempo nada más. Entonces, dejamos algunas situaciones de lado. Hay cosas que a nosotros nos van a impulsar el temor. Entonces, cuando nosotros vemos acá que el rey David ha sido aconsejado que huyese saliendo del país, teniendo, eh, o sea, como que temían muchos por la vida de él, ¿no es cierto? Temían por su vida. Entonces es como que nosotros ahí podíamos ver que el por qué temían. Temían porque Absalón, el hijo del rey David, estaba tratando de matarlo. Entonces ahí cuando nosotros vemos que por qué los malos tensan el arco y disponen sus flechas sobre las cuerdas. ¿Para qué? Para lanzarlas en oculto a los rectos de corazón. Entonces acá nosotros podemos ver que eh, lo que hizo mal Absalón fue enfrentar a su padre. ¿Por qué? Porque también estaba faltando, ¿no es cierto?, con un mandato divino, con un mandato del padre. Porque en el mandato del padre dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces aquí, el rey David, ¿qué es lo que está haciendo? Él está, ¿no es cierto?, está tratando de huir en cierta forma, en cierta manera, de su hijo, pero también porque para no hacerle daño, porque les digo, el corazón de David había dicho en ese momento de que protegieran al hijo, de que no le hicieran daño, aunque después vino otro soldado, Joab, y fue uno de los que ocasionó la muerte del hijo, ¿no? De David. Entonces, cuando nosotros vemos acá que sucedió todo esto a causa de esa persecución, eh, yo creo como mamá, ¿no?, de que el rey David nunca se recuperó de esa tragedia, porque creo que perder un hijo de esta, de esta forma, creo que a nadie le gusta, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hizo David? Huyó de Jerusalén. Había desaparecido la ley y el orden. Ya no se llevaba a cabo nada de adoración al Dios vivo, al eterno, a lo que es verdadero. Entonces toda la nación quedó afectada por eso. Y miren, esto a mí me trae algo, porque saben que yo por ahí me pongo a pensar y digo, si nosotros le adoramos en nuestro territorio al Padre, nosotros de alguna manera estamos cubriendo, estamos protegiendo nuestro espacio, nuestro sector. Pero cuando nosotros huimos, nos vamos, ¿qué pasa? Afecta al territorio donde nosotros estábamos. Entonces,
eh, ahí nosotros podemos ver que, eh, ¿cómo les puedo decir? Que volviendo, ¿no es cierto?, a lo que habla este pasaje, este salmo, de que si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Dice acá en la palabra. ¿Qué puede hacer? Miren, y acá dice, ¿qué puede hacer la gente honrada? Si nosotros nos ponemos a ver hoy en día, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque es una pregunta para el presente. Cuando la autoridad que tenemos nosotros en la palabra del Eterno está siendo puesta en tela de juicio. Entonces, cuando vemos esto, ante esta realidad de la moralidad actual, porque a veces la ética y la moral se fuman, se van. Entonces ahí es cuando nosotros vemos eh, que la palabra misma, la Torah misma, es la que va a condenar el pecado. Entonces nosotros ¿a dónde tenemos que fundamentarlos? ¿Cuáles son nuestras bases? La encontramos en la Torah, en la palabra. Entonces, cuando decimos, ¿qué puede hacer la persona honrada? Sumergirse en la palabra, sumergirse en la palabra. Entonces ahí nosotros vamos a ver eh, que así como dice acá que el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque dice, pero Dios está en su santo templo, desde su palacio celestial, vigila a la humanidad entera. El Eterno pone a prueba a los justos, Él mismo los examina, pero odia a los malvados. Acá nosotros podemos ver todo esto que muchas veces pasa en la vida cotidiana nuestra, que nosotros tenemos un fundamento que nos fue dejado para saber cómo actuar ante el enemigo, para saber a quién aferrarnos nosotros, entre quiénes nos apoyamos, porque ¿saben qué? El pueblo del Eterno, cuando se reúne en su nombre, dice que ahí está Él. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Y saben qué? El pueblo de Adonai también es un ejército. Es un ejército que va a la palabra, que proclama la palabra, y es una forma de huir de todos los problemas y de todas las cosas, ¿no es cierto? Pero yendo a la palabra. ¿Por qué? Porque nuestras luchas no son contra sangre y carne, como lo hacían y lo decidían hacer en esa época. Ellos batallaban, iban con espadas y era una cosa con flechas y muchos morían. Entonces, el tema es que podamos, por medio de estos salmos, levantar alabanzas, pronunciar aleluya por lo que Él es para nosotros. Que le podamos cantar al Dios vivo de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces, alcanzar esa posición, nosotros ahora, como la que hicieron en ese tiempo nuestros patriarcas, ellos creyeron en el Padre y el rey David también creyó.
creyó en ese Dios vivo, creyó en el Padre Eterno. Ellos creyeron y también fueron probados. El Señor prueba al justo, pero el malo, fíjense lo que dice, pero al malo y al que ama la violencia, los repudia su alma. Que el Señor nos prueba, todos los días nos prueba, todos los días nos prueba, pero al malo, ¿m? Dios sabe quiénes le pertenecen a Él y Él prueba a sus hijos. Él me prueba a mí, los prueba a ustedes y ¿saben qué? Y no lo hace Él para molestarnos, Él lo hace para nuestro propio bien y para llevarse Él toda la gloria. Pero el malo, al que ama la violencia, el Padre Eterno los repudia, el Eterno detesta a los malvados, y mucho más cuando se aferran a su maldad. Porque nosotros, que yo creo que a mí no se me pasa por la cabeza pensar que el Eterno ame lo satánico, lo del diablo, lo de la maldad. ¿Por qué? Porque a la maldad la maneja Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos que él detesta esto, es ahí que nosotros tendríamos que decir, eh, el Padre Eterno nos amó tanto, pero tanto, como dice en su palabra, Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Entonces, eh, cuando ellos practican el pecado, se convierte en un enemigo del Eterno. Es su enemigo el Eterno. ¿Por qué? Porque no le gusta la maldad. Pero ¿saben qué? Él quiere salvarlos. Él quiere salvarnos porque es misericordioso. Papá es misericordioso y quiere darles esa salvación, pero tienen que abandonar su maldad. Entonces, cuando acá nosotros podemos ver en esta enseñanza sobre los malos, hará llover calamidad de fuego, azufre y viento abrasador, serán la porción de su copa. ¿Saben? Muchas veces uno dice, bueno, hay una copa de maldad que está llenándose hoy en día. Dios está permitiendo que se llene, pero ¿saben qué? No está haciendo nada para estorbarlos ni pedírselo. Es como que es evidente que los malos están progresando en este tiempo, pero Él va a permitir que esa lluvia caiga sobre los justos e injustos, dice en su palabra. Entonces, cuando ahí nosotros vemos que el Eterno, ¿qué es lo que quiere? Una corrección, que podamos ir en una introspección de nosotros mismos para sacar la maldad. ¿Por qué? Porque el Señor es justo y Él ama la justicia. Y dice que el hombre recto, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver al Eterno cara a cara.
para responder sobre esto. Entonces, eso es lo maravilloso que el Padre tiene de cómo Él a nosotros nos enseña por medio de su palabra. Nos enseña por medio de su palabra. Entonces ahí es cuando decimos qué maravilloso, porque por eso la gente honrada habrá de verlo cara a cara. Lo vamos a ver cara a cara. Y así de bueno es Papa. Así de bueno es Papa. Con los que hacen justicia, con los que hablan justicia. He compartido el Salmo 11 y una pequeña reflexión. Le doy la bienvenida a Mirta, shalom, shalom, bendiciones. A ver si el Padre Eterno eh, le ha puesto a ella también una palabra que nos edifica, porque realmente cada palabra que nos pone el Padre es un deleite para nosotros poderla escuchar. Por eso cuando decimos nos reunimos dos o más en el nombre de Yeshua, Él está ahí. Y eso es lo bueno, de que podamos estar dos o tres o más, obviamente. Así que, Mirta, te doy la bienvenida para que puedas compartir lo que el Eterno te ha entregado. Hola, buenos días. Saludos, bendiciones para todos. Yo voy a hablar específicamente sobre el Salmo 11:5, donde dice, Hashem pone a prueba y sanciona al justo, pero al malvado y al que ama la violencia los aborrece. Hashem sanciona en este mundo los pequeños desliz del justo a fin de dejarlo libre de culpa y cargo en el mundo venidero, y así se haga acreedor pleno y la recompensa absoluta que allí le espera. Como que al justo les pone prueba y los sanciona aquí en la tierra para que seamos merecedores del mundo venidero. Y así nosotros poder verlo cara a cara, como dice Armoni. En cambio, como al malvado él aborrece, no les da la oportunidad, pero lo justo, que sabe que somos débiles a veces, que cometemos deslices en este mundo, él nos sanciona para que nosotros dejemos en este mundo y podamos ser merecedores de llegar a ver su rostro y estar en su presencia. También hay una pequeña parte acá donde dice que aun cuando Hashem te presente pruebas difíciles de enfrentar, lo hace con el propósito de que las superes y te eleves alejándote de la transgresión y así reafirmes tu confianza en Él. Mientras que la dicha que el malvado experimente en este mundo es solo para alejarlo de merecer el mundo venidero. El orfebre bien sabe que cuando mayor es la escoria entremezclada, mayor es la intensidad del fuego, y que debe someter el metal precioso a fin de purificarlo. La escoria son los hábitos indeseables entremezclados en nuestro ser. El fuego intenso son las pruebas que nos somete Hashem para que al superarlas y al reafirmar la fe en Él, nos elevemos. Y el metal precioso es nuestra alma. Amén. 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 Eso es lo que tenía Amén. por el Salmo 11. Amén. Me parece que a veces al justo siempre Él nos está protegiendo y cuidando, aun cuando tengamos nuestras debilidades. Él nos da la oportunidad de limpiarnos para no perdernos. En cambio, al malvado, el que solo hace malvadas injusticias y se aprovecha del pobre, daña al hermano, que no le importa nada, bueno, a ellos Hashem los aborrece y no tienen oportunidades con el Padre. Pueden arrepentirse, pero bueno,
tendrán que pasar por el fuego y el azufre, brasas, porque Él les da, a todos nos da la oportunidad, a Amén. todos nos llama, a todos nos llama, Él está siempre dispuesto a abrir, a recibirnos con los brazos abiertos, como hizo el Padre con su Hijo pródigo, y volvió, y el Padre lo recibió con lo mejor y con los brazos abiertos. Pero si Ujú. vos le cerrás la puerta, dice, buscadme mientras pueda ser hallado, bien lo dice la palabra, porque una vuelta que Él se retire, no hay, no hay otra oportunidad. Así Bueno, es. espero que se haya podido ser de bendición y Ah, que todos podamos volver a, a replantear nuestras acciones para presentarnos ante el Padre y cambiar mientras haya tiempo. amén. Bendiciones, que Amén. tengan un Amén. excelente día. Amén. Gracias, Mirta. Y vamos a ir con el Salmo 12. Himno de David, instrucciones para el director del coro de este himno, deberá cantarse acompañado de instrumentos de 8 cuerdas. Miren, sálvanos, Dios mío, pues ya no hay en este mundo gente que te sea fiel. Todo el mundo dice mentiras y unos a otros se engañan. Ahora dicen una cosa y luego dicen otra. Tú acabarás con esa gente mentirosa y arrogante, con esa gente que dice lo que nos sobra es lengua. Sabemos hablar muy bien, nadie podrá dominarnos. Pero tú mismo has dicho, la gente pobre y humilde ya no aguanta tanto maltrato. Voy a entrar en acción y los pondré a salvo. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que la plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Miren qué maravilloso lo que nos transmite, ¿no? Porque el mundo en el que vivimos está lleno de corrupción. Y nosotros como seguidores del Dios de Israel y creyentes en el Mesías, en nuestro amado Yeshua, debemos darnos cuenta de que habrá aún más corrupción a medida que nos acerquemos al final de los tiempos, de este tiempo, de esta era, cada vez menos personas estarán enraizadas en la verdad del Eterno. Y esto a nosotros no debe desanimarnos, sino que debemos servir como un indicador profético de que nos estamos acercando a este tiempo de transición muy difícil, y la transición esta de este tiempo, ¿no es cierto?, de esta era que nos vamos acercando al reino del Padre. Nos vamos acercando al milenio. Entonces, cuando decimos que la palabra, miren, aquí la palabra, porque miren cómo empieza, dice acá, sálvanos, sálvanos. Entonces, la primera palabra que se usa acá en este salmo, cuando nosotros vemos que traducida como ayuda, en el inglés es la palabra Hoshia, y es la misma palabra hebrea de la que proviene el nombre Yeshua, que es salvación, es el que vino a salvarnos. Y David, el rey David, está pidiéndole al Eterno por la salvación. Entonces, esta palabra está escrita de forma
como un mandato o petición. Y acá podemos ver de que se acabaron los piadosos, los misericordiosos, y David está diciendo que cuando mira hacia el mundo, no ve un individuo misericordioso, uno que esté arraigado al Padre y que se comporte de acuerdo con la bondad y el amor constante de nuestro Padre eterno. Como que todos parecen haberse ido, desaparecido, de no haber quedado ya nadie, como que no existiera ya más nadie. Entonces, el testimonio de los que quedan en el mundo es que hablan de cosas ociosas, vacías, cosas que no tienen significado, cosas que no tienen duración en un futuro, si nosotros seguimos la influencia del enemigo, o sea, de Satanás, y caminamos en sumisión a los caminos de este mundo, entonces encontraremos que nos quedamos sin nada, nos quedamos vacíos. Entonces, con nuestro prójimo, en lugar de amar al prójimo y ser una influencia divina y una influencia de bendición, se hablan palabras sin sentido entre sí. ¿Por qué? Porque son labios lisonjeros, hablan vanidades, hacen la yonjara. Entonces, cuando nosotros que vemos acá que en lugar de hablar palabras de vida, como nos muestra en la Torá, no, aquí es distinto, porque hay un doble corazón. Están tratando de hablar como si te conocieran muy personalmente, íntimamente, como si fueras el mejor amigo, pero el objeto es engañar. No son sinceros. ¿Y cuántos, muchos de esos hay en el reino del Padre, no? Porque cuando nosotros vemos en el pueblo del Eterno nosotros podemos ver que hay de los que en la misma palabra la dice, que está la cizaña y el trigo. Entonces ahí nosotros podemos ver también que hay de los que creen ser amigos, pero no lo son engañadores, porque no son sinceros, hacen la yonjara con otros. Cuando dice destruirá, esto significa que las personas que hacen esto no tendrán acceso al Eterno ni a sus bendiciones, ni a sus bendiciones. La palabra es clara. Cuando hablamos de grandeza, grandes cosas, tu destino, tu voluntad y etcétera, con un poco o ningún pensamiento sobre la voluntad de los planes del Padre Eterno, el enemigo quiere que nosotros creamos en las cosas que nos agradan en la carne, no en las cosas que están dentro de la voluntad del Padre. En la voluntad del Padre hay una grandeza que tiene un peso de gloria diferente a las grandezas del mundo. Porque acuérdense que Satanás también le mostró una grandeza a Yeshua. Si te rindes y te postras ante mí, te doy reinos, principados y potestades. ¿Qué le mostraba en ese momento? Pero todo está dicho, ya está todo dicho. Nuestra lengua
eh, por nuestra lengua nosotros prevaleceremos y así nosotros debemos pensar que a través de nuestras palabras nosotros vamos a experimentar victoria, vamos a experimentar superación, soltando lo del mundo, soltando la carne. Debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos con nuestra lengua, con lo que nosotros declaramos, porque es como que liberamos esto y aquello sobre cualquier persona y podemos hacer sentir bien o mal. Podemos soltar lo correcto o lo incorrecto. Nosotros necesitamos proclamar las escrituras, no usarlas para manipular, ni para manipular nuestra situación o la de los demás. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Solamente usarlas con mucho cuidado, con un lenguaje kadosh, un lenguaje santo. Ahí es cuando nosotros decimos que cuando el Señor está en nuestro corazón, porque del corazón habla la boca, de lo que tenemos en nuestro corazón nosotros hablamos. Y el Eterno toma control de nosotros cuando nosotros hablamos, cuando lo tenemos verdaderamente a Él. Entonces, acá nosotros podemos ver que el Padre Eterno tiene, ¿no es cierto?, ese rechazo por la maldad, por la lengua lisonjera, por la lengua que habla por hablar. Entonces acá nosotros vamos a ver que nuestra seguridad está en el Padre, así como lo supo el rey David, él lo supo y fue muy importante lo que él hacía, porque él caminaba en emuná, él caminaba en fe, y él ahí podía actuar de una manera tranquila. ¿Por qué? Porque sabía que la salvación venía del Eterno. Entonces, cuando el Padre Eterno se levanta y actúa para salvar a nosotros o salvar a aquellos que anhelan la salvación, la victoria y la liberación, Dios nos da eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos caminando en rectitud y cuando caminamos en esa rectitud, el Padre es misericordioso porque ve más allá. Entonces, Él nos guarda, nos vigila, nos preserva, porque deseamos, anhelamos esa salvación. Y de esta manera, con esa pureza, nosotros vamos guardando también a nuestra generación. Y nosotros dispusimos nuestro corazón para ser vigilados por el Eterno. Entonces es como que cuando nosotros decimos cercando, es simplemente la palabra para caminar de un lado a otro en el hebreo. En estos últimos días la iniquidad y el mal van a aparecer para dominar este mundo. Entonces la palabra vileza, la misma palabra que codicioso, entonces nosotros acá podemos ver lo que nos habla en el verso 12, de qué manera podemos ser salvos. ¿Teniendo un corazón codicioso?
No, que codicia la maldad, que codicia el hablar por hablar. No, nosotros debemos ser sabios, caminar en la voluntad del Padre. Por eso cuando decimos hágase tu voluntad, Padre, porque no es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Y Yeshua mismo lo dijo cuando estuvo en el jardín del Getsemaní, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, porque estaba siendo perseguido. Y muchos de nosotros también vamos a ser perseguidos, pero nuestros caminos van a ser elevados en Él, en nuestro amado. Y es ahí a donde nosotros podemos comprender la misericordia y la bondad de nuestro amado Yeshua, la bondad de nuestro Padre eterno. Entonces, acá cuando dice, Dios mío, tú siempre cumples con tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que la plata refinada. Podrá haber malvados en el mundo y la maldad irá en aumento, sí, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. Papá es bondadoso, papá es fiel, Él nos defiende, Él va con nosotros, Él camina con nosotros. Él nos da la mano para sostenernos. Y todos esos malvados que se levantan en contra van a rendir cuentas, van a rendir cuentas. Porque ustedes, si se ponen a mirar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos aquellos que se levantaron en contra de Yeshua? Y todos ellos pudieron ver el poder que había. Él en un momento les dijo, el templo será destruido y al tercer día lo levantaré. Y fíjense qué poderoso que es, ¿no? Porque él fue perseguido, pero él era Dios. Por eso es que hoy nosotros podemos decir que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios vivo porque Él resucitó, aun cuando le causaron la muerte. Los malvados Él resucitó. Así que de esa manera nosotros nos sentimos guardados por Él, nos sentimos resguardados, sentimos que el Padre a nosotros ya nos salvó. Y aun cuando se levanten en contra nuestro, nosotros vamos a encontrar lo eterno, lo verdadero. Nosotros vamos corriendo la carrera al supremo llamamiento, más allá de que se levanten en contra nuestro, porque los malvados van a ir en aumento, pero nosotros tenemos toda nuestra confianza en nuestro amado Yeshua. Toda nuestra confianza la tenemos en Él. Y así de bueno es Él. Por eso cada día nos gozamos, por eso cada día que despertamos y escuchamos su voz, se alegra nuestro corazón, se alegra nuestro corazón, se llena de gozo. ¿Y saben qué? Podemos compartir con ustedes ese gozo. Y les voy a contar algo que pasó, pero fue algo tan característico de él porque realmente fue algo maravilloso. El otro día estábamos en un estudio con mi amada Mirta y mi amada Rosa y el Padre derramó su gozo sobre nosotros. Y saben que estábamos
estudiando la Torá, estábamos estudiando la palabra y el Padre nos llevaba una cosa y otra, y de repente vino ese bálsamo de gozo que nos inundó y empezamos a reírnos de cualquier cosa, nos reíamos, que nos duró hasta el otro día. Y fue algo tan maravilloso, y Mirta lo puede afirmar, porque fue algo tremendo lo que nos sucedió, porque al volver a casa veníamos en el colectivo también riéndonos, pero con un gozo, y en ese momento se le venía a Mirta una palabra del Padre y nos volvíamos a gozar. Y así de maravilloso cuando estamos caminando en la voluntad del Padre. Por eso cuando nosotros vamos y hacemos nuestra labor, nos vamos confiados a hacer nuestra labor sabiendo de que el Padre está, que aunque se levanten los enemigos en contra nuestro, nosotros seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos acompañados con el más grande y el más poderoso, que es nuestro amado Elohim.